Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Quería hablar de una película llamada La Trampa, película de Night Shyamalan, una película que está prometiendo, o prometía, que iba a haber un cambio un poco en lo que era la manera de contarte las películas de Night Shyamalan. Rompía un poco el molde, la gente decía, bueno, la premisa es interesante, lo que se veía era una especie de, digamos, comedia o te daba un poco a entender de que podía haber cierto grado de comedia en esta película que pude ver hace poco y que vamos a hablar un poco de eso porque creo que esta película tiene cosas malas, pero también creo que esta película tampoco se ha entendido. Una de las cosas que dicen es que esta película no tiene un giro y el giro que le quiere dar Shyamalan, en mi opinión al menos, está. Lo que pasa que mucha gente no la ha visto. Y es una manera totalmente distinta de estructurar una película. Creo que viene por ahí el mayor problema, pero bueno. Después que lo exponga me gustaría saber ustedes qué opinan, porque capaz que me parece a mí, a nadie más. Pero estaría bueno al menos plantear otro punto de vista. Así que bueno, tenemos esta película con una trama que dice, como sinopsis, Cooper es un asesino en serie que se apoda el carnicero y asiste con su hija a un concierto de la estrella pop Lady Raven, que está interpretado por la hija de Night Shyamalan, y él también aparece como el tío de esta cantante, quien al darse cuenta de la presencia de un gran número de policías en el estadio, pregunta a un empleado justamente sobre por qué hay tanto policía y este le cuenta que el concierto es una trampa para atraparlo. A partir de ahí vas a tener un montón de situaciones en donde Cooper va a tratar de escapar, ¿no? Entonces, esta película te va a ir contando de que cuando Cooper descubre toda esta tramoya, que son los primeros 10-15 minutos, va a intentar escaparse, crear distracciones y demás, y va a tener como contraparte a una agente del FBI que puede, digamos que estudia justamente, una perfiladora, que estudia a estos personajes y que ha capturado ya 10. Esta película, la estructura de esta película no es la situación, me da la impresión. Esta película en realidad lo que te quiere contar es quién es Cooper, ¿no? Creo que ese es uno de los mayores. A mí me encantó cómo está contada, de hecho me enganchó, en un momento estaba atrapadísimo porque hay cosas en la construcción de este personaje que yo he tenido, al menos en mi caso he tenido la posibilidad de ver en mi trabajo, algunos de los rasgos que te van a ir mostrando. Este Cooper tiene rasgos prácticamente de un montón de psicopatías y es un psicópata integrado, pero además es un psicópata muy ultra organizado. Entonces, toda la película se trata de cómo, a medida que va pasando la película, se van rompiendo un poco estos filtros que este psicópata tiene y se lo va desenmascarando, ¿no? Entonces, empezás con un Cooper que es un padre que quiere a su hija, está preocupado porque su hija, digamos, está sola, no se lleva con sus amigas o sus amigas directamente la ignoran y la lleva a este concierto. Él tiene ya una víctima nueva, es una persona de poder que tiene un cargo, digamos, donde trabaja para los bomberos, cosa que es bastante importante, ¿no? También es un poco que se habla de que se busca cierto perfil para cargos de mando. Y a medida de que vaya pasando la película, vas a ir viendo distintas situaciones que mucha gente la vio como una tontería, pero básicamente es para mostrarte la falta de empatía que tiene el personaje. O sea, Cooper, hay un momento en donde piden la cantante, ¿no? De que prendan las luces por un evento, ¿no? Muy emocional. Y Cooper se queda mirando como no entendiendo absolutamente nada, tampoco entiende el tema del fanatismo de las niñas porque seguramente él nunca lo sintió y toda esta conexión entre las emociones, las distintas emociones, es lo que te va a ir contando la película muy sutilmente
y cómo este Cooper realmente no siente aprecio por nada. En un momento le dan un cumplido, porque él deja la última remera a otra niña, para no generar mucho problema. Aparte estaba rodeado de policías, ¿no? Y le dice a la hija, bueno, vamos a dejárselo a ella. Y en un momento la persona que está vendiendo las camisetas le dice, tienes muy buenos valores, es difícil verlo. Hoy en día ven más tarde que te traigo una para tu hija. Y él, lejos de realmente sentirse impactado porque, bueno, le han reconocido una virtud, lo único que ve es la posibilidad de poder utilizar ese vínculo que solamente creó el vendedor para tratar de sacar ventaja. Hay gente que está lastimada y Cooper en ningún momento siente culpa por haber lastimado a nadie. Básicamente es un psicópata. Pero siempre lo ves en un tono agradable, yo diría hasta el último tercio. La contraparte de Cooper, a diferencia de lo que uno pensaría que sería la hija, es la cantante. La cantante es una persona muy empática. Es como lo que Cooper no puede entender. Es todo lo que no escapa a la lógica. Es prácticamente su contraparte. Y tiene una función hasta cierto punto en donde luego esta cantante va a desaparecer de la trama. Pero la función de la cantante básicamente es mostrarte cómo este Cooper, que no es para nada empático, no puede comprender a esta cantante. En un momento le dice qué estás haciendo, porque no puede entender por qué está actuando de una manera tan irracional. Bueno, básicamente es porque Cooper no puede conectar con ningún tipo de emoción más que alguna básica que hay por ahí. Toda la película te va mostrando este Cooper como un padre, ¿no? Te lo ha ido mostrando como que es un padre y vos pensás hasta el último, yo qué sé, los últimos 10-15 minutos de que es un buen padre, que lo que le molesta es el tema de no poder ver a sus hijos hasta el final. En el final te van a ir mostrando de que Cooper lo que le molesta es que lo han visto como es. La máscara que él había creado para la sociedad se cayó. Agrega al tema de que no va a poder ver a los hijos, pero no porque le duela no poder compartir tiempo con sus hijos, sino porque sus hijos son otras cosas más que Cooper considera de su propiedad, como una extensión de él. Pero el verdadero dolor de este psicópata es que han descubierto quién está detrás de la máscara. Él siempre habla del monstruo y que no lo puede detener, pero realmente es que no lo quiere detener, ¿no? Dice, bueno, voy a matar esta vez y después me voy a banear del servidor de la vida, cosa que siempre repite, pero realmente no lo hace. Digamos, la perfiladora básicamente está ahí como un ser aparte. No hay mucho desarrollo, pero tiene el desarrollo justo. En un momento, digamos, esta cantante quiere usar un truco que le enseñó la perfiladora, pero no le sale. Pero luego la perfiladora lo utiliza muy bien. Esperando al momento oportuno en donde ya prácticamente este Cooper está totalmente desgastado. Tiene visiones de su madre, básicamente, que se explica de que los padres se dan cuenta, por lo general, de cuando hay una psicopatía. Me gustó el hecho de que te hablan de que la psicopatía, básicamente, hay algún tipo de psicopatía que uno nace con ella, ¿no? No puede, digamos, generar ciertas conexiones emocionales y que los padres se dan cuenta de eso. La gran carga de Cooper es que básicamente la madre nunca pudo quererlo porque él no podía empatizar, o sea, lo veía como algo raro. Y este Cooper crea esta máscara, esta copia, digamos, de sentimientos y de que son todos fingidos, la mayoría. Creo que es una buena película de Night Shyamalan. Me da la impresión que esta película en realidad lo que quiere hacer es mostrarte cómo de a poco durante toda la película se va cayendo esta máscara y vas viendo realmente el monstruo que está atrás.
Para solidificar esto que estoy diciendo un poco y tratar de fundamentarlo mejor, si ven la última escena, que él se está liberando de unas esposas, pasan los ojos de ser muy negros, que es digamos, el monstruo, ¿no? Ya a esa altura estás viendo al monstruo que es este Cooper, a él después llevarse hacia atrás los pelos y parecer una persona de vuelta normal, ¿no? Dándote un poco a entender el tema ese de la máscara. No sé si le agregaron algún tipo de sombra digital o qué, pero parecen los ojos súper oscuros y muy macabro, ¿no? Mostrándote finalmente el monstruo que hay ahí. Así que bueno, película para darles una puntuación. Una puntuación a esta película puede ser un 7. No creo que sea una joya, pero creo que es un muy buen intento. Es una película de un psicópata, básicamente. No importa la situación, lo que importa es el desarrollo del psicópata. Me da la impresión. Y el gran giro es mostrarte qué hay detrás de un psicópata. Creo que era lo único que quería mostrar Shyamalan. No, yo me comí que esto era una película que iba a tener acción y demás, pero en realidad es como una especie de estudio muy a lo Shyamalan de qué hay detrás de la máscara de un psicópata. Si la vieron, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.